Oh, ya estoy aquí. Hola, ¿cómo Hola. estás? Bien, ¿Todo bien? súper bien. ¿Qué me cuentas entonces? He conseguido mi primer trabajo profesional en el cine. ¿Cómo? Es Sí, una buenísima noticia, pero estás bromeando. ¿Qué haces que... ¿Ayudante del director? no, Espera, ¿asistente de producción? no, ¿Subsecretario de edición? no exactamente. ¿Llevas los cafés? No, vamos, es algo mucho más ¿Qué? importante. ¿Qué? Eres el encargado de la claqueta. El Claqueta. Sí, claquetista. Vaya, entonces, o sea, vamos, un trabajo sí, importante. ¿Sabes bien qué debes hacer? ¿Sabes para qué sirve? no. ¿Cómo no? No, Bueno, me han pero no explicado un puedes ir al poco. plató sin saberlo. Verás, ¿sabes qué vamos a hacer? Sigue atentamente esta lección porque afrontaremos todas las figuras profesionales involucradas en la realización de una película, incluso el que se ocupa de la claqueta. Está bien. ¿Vale? Si estás listo, di acción y comencemos. Se hace así, ¿verdad? Sí, sí. ¿Así? Perfecto. Muy bien, bueno, el equipo te ha contratado y esto me alegra Sí. mucho. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Qué quieres saber primero? Bueno, ya que estar en el plató. Sí. Sí, en el plató. Excelente. Me gustaría saber cuáles son las figuras profesionales con las que tendré que tratar. Sí, muy bien. Bueno, como ya dijimos antes, la cuestión principal desde la cual comenzar es la de la realización de un texto que pueda servir para hacer la película, el guión. Pero antes de llegar al guión está la idea de la película escrita en un par de hojas que prevé sustancialmente la descripción de los personajes y los puntos principales de la historia. Una especie de síntesis. Sí, digamos que sí. De esta primera idea se pasa a la sinopsis, que es también una redacción, digamos, en forma de narración, pero con mucha más información sobre lo que sucederá, donde se explicarán las diferentes situaciones y se tratará además de esbozar algún diálogo entre los personajes. De la sinopsis se llega al argumento, que es la sucesión de las escenas que deberán ser realizadas durante la realización del audiovisual. De la unión, de alguna manera, de la sinopsis y el argumento se llega al guión, que es la verdadera subdivisión en escenas acerca de las cuales se ha definido el lugar de filmación, o sea, dónde se rodará la película, lo que hará cada personaje y entonces se definirán también los diálogos. Obviamente todo esto es una obra del guionista, que a su vez puede tener varios colaboradores. Es quien se ocupa de escribir la historia que después se realizará en forma de película o de audiovisual. Ujú. Pero obviamente nos hemos limitado al guión. La figura principal, cuando el guión está listo y se llega al plató, donde estarás tú, es el director. Sí. El director es el que se ocupa precisamente de la transformación de la historia escrita en el guión a un producto audiovisual. Spike Lee, Spike Lee es un gran director, seguramente. Steven Spielberg, También excelente. ¿Otro? George Lucas. Excelente, muy bien. George Lucas además se ha convertido en un gran productor. Bueno, este personaje, el director, es de verdad la figura central de un plató. Es el punto de referencia de todas las personas que trabajan con él y para él en la realización de la película. El principal colaborador del director es, sin lugar a dudas, el director de fotografía, que es el que se ocupa del aspecto visual de la película. Es decir, se ocupa de las luces, de la iluminación, de las diferentes escenas. Obviamente, este no es un detalle menor. La iluminación, sobre todo porque el rendimiento visual de una película no es solamente una cuestión técnica, es también una cuestión narrativa. Crea un cierto tipo de atmósfera. Para esto, el director de fotografía trabaja en estrecho contacto con el director. Colaboran de manera muy intensa. Obviamente hay varios técnicos de iluminación y colaboradores del director de fotografía. Ujú. También es muy importante para realizar una escena la figura del escenógrafo y de sus colaboradores. Hablo siempre de figura, pero a menudo se trata de un equipo de personas. Sí. El escenógrafo es el que se ocupa del montaje de la escena, según el tipo de película que se quiere realizar. Ya sea una película ambientada en nuestros días o en el pasado, será necesario ocuparse de la realización de las escenas, decidir dónde se rodará, sobre todo si el lugar de la filmación será un plató, preparado de cierta manera según lo que requiera el guión y la dirección, o si se va a rodar directamente en exteriores o en un lugar específico. Me imagino que con estas figuras trabaja muy de cerca la persona que se ocupa del vestuario.
Absolutamente. El vestuario es otra cosa muy importante, y es más importante cuando se trata de películas de época, porque en la realización de una película de época se necesita crear una atmósfera, por lo tanto, hay también un trabajo anterior de documentación. Sí. Pero este trabajo no es de menor importancia, aun cuando se realiza una película ambientada en nuestros días, contemporánea. Vestir a los actores de cierta manera, o sea, dar diferente vestuario a cada personaje, sirve para crear su carácter y por eso se debe hacer con mucho cuidado. Sí, pienso en las películas de los viejos tiempos. Exactamente. Con batallas, con miles de personas. Exactamente. Eran muy complejas, de hecho. Hay un Oscar importante también para el vestuario. Todas estas figuras son reconocidas por los principales festivales. Obviamente el diseñador de vestuario tiene otra función muy importante, aunque no solamente él. Tratar de mantener la continuidad de la escena también desde el punto de vista del vestuario. ¿Qué quieres decir? Te explico. Cuando se rueda una película, después lo veremos más a fondo, no se filma todo. O sea, raramente se rueda en la secuencia final de la película, en el orden en el que los espectadores ven las escenas en el cine. En realidad, muy a menudo sucede que, por ejemplo, la casa donde vive el protagonista se encuadra en diferentes momentos de la película. La película podría empezar, desarrollarse y terminar en este lugar, en esta casa, pero en el medio puede haber otras escenas. No se sigue el orden cronológico de las escenas, sino que se filman todas las escenas de la casa al mismo tiempo, o sea, una tras la otra, porque se prepara el plató y después se desmonta para ir a rodar a otra parte. Otro ejemplo podría ser quizá si al principio y el final de la película Exacto. el lugar está en el mismo sitio. Quizás se filman las dos juntas. Así es, exactamente, porque es una solución productiva que permite ahorrar, obviamente. Pero ¿cuál es el problema? Que se necesita poner mucha atención en lo que les sucede a los protagonistas durante la película, para tener presente cómo están vestidos y otros detalles personales, cómo está montada la escena, de manera que el espectador note desfases en la continuidad temporal de las escenas. Esta tarea, en particular la de cuidar no solamente el vestuario de los actores, sino por ejemplo los peinados, el maquillaje, la disposición de los objetos en la escena o de los objetos utilizados por los actores, es el trabajo de alguien que tiene un papel muy importante, o sea, quien se ocupa de la edición. Me estoy dando cuenta de cuánto trabajo hay detrás de la realización de una película. Así es, así es. Realmente es un trabajo muy complejo. Regresemos al tema del vestuario. Junto al trabajo del director de vestuario está el del maquillador o maquilladora, que se encarga exactamente de realizar el maquillaje, de maquillar a los actores. Es muy fácil entender la importancia del maquillaje en cada tipo de película, en particular en películas como por ejemplo El Señor de los Anillos, o en series de televisión como Star Trek, llenas de personajes fantásticos, de criaturas con aspecto extraño. El trabajo de quien debe maquillar es muy difícil, y también en este caso hay que cuidar la continuidad. El maquillaje se usa para todos los actores en todos los platós, porque el maquillador debe cuidar que la piel de los actores no se vea brillante bajo las luces fortísimas de las tomas cinematográficas o televisivas. Por eso el maquillaje es fundamental. Y luego, después de esto, llegamos a la postproducción, ¿no? Sí, también es muy importante la postproducción. Hasta ahora hemos hablado del guión, que viene antes de la realización del rodaje, y luego de todas las figuras involucradas, y ahora sigue la postproducción. Cuando se tiene el material filmado, todo pasa a estar a las manos de una persona también fundamental para la realización de una película, que es el montador. El montador trabaja muy cerca del director, y normalmente decide junto con él cuáles serán las escenas de la filmación que se incluirán en el montaje final de la película. Me imagino que habrá habido alguien que haya seguido el rastro de todas las escenas que se rodaron. Claro que sí. ¿Tú? ¿Cómo que yo? Ajá, es el que tiene la claqueta. La claqueta se pone antes de cada escena, ya que he revelado para qué sirve. Para identificarlas con exactitud. Entonces se usa la claqueta antes de cada escena para que el montador, durante el montaje, ¿Sí? pueda saber de qué escena se trata. Ah, vaya. ¿Has visto lo importante que es? De hecho, el montador durante el montaje decidirá no solamente qué escenas incluir, sino también qué tipo de corte dará el montaje. Un montaje en planos cortos, cerrados, o sea, con muchos cambios rápidos de encuadres, seguramente le dará un cierto ritmo a la narración, mientras que utilizar planos largos en secuencia, o sea, una secuencia larga sin interrupciones, sin cortes, seguramente dará otro respiro, otra atmósfera, y esta decisión a menudo, por no decir siempre, la toma junto con el director, porque es determinante. Llegados a este punto, se pueden efectuar también cortes de escenas ya filmadas, porque se decida que no son adecuadas, y decidir filmar otras nuevas si son necesarias para terminar la historia.
Así que es una gran responsabilidad. Muy, muy grande. Mm. Y por lo que se refiere al audio Sí, y las bandas sonoras, sí. ¿qué me dices? Mira, en este caso el montador, hemos dicho, trabaja principalmente con el vídeo, pero hay todo un sector audio, también a nivel de grabación directa de los sonidos, de la cual normalmente se ocupa un fónico. No obstante, hay micrófonos para captar los sonidos, pero exacto, la jirafa es esa que estás imitando. Sin embargo, hay un enorme trabajo de postproducción, porque a nivel de sonido, ¿qué sucede? Muchos sonidos se graban en directo, pero después deben ser elaborados de alguna manera. Una corrección, quizá equivalente a la corrección del color de la imagen, se hace también en el sonido para eliminar pequeños disturbios, para insertar efectos sonoros. Seguramente hay un gran trabajo de sonorización. Se debe intentar obtener el mejor resultado para dar una ambientación real. También desde el punto de vista sonoro, que, como sabes, es fundamental y complementario junto con las imágenes para dar el éxito de una película. El músico, en este punto, utilizando el montaje de la película con las voces y los diferentes ruidos añadidos, realiza la música. Se trata de música original, hecha para la película. Esta música, añadida gracias al trabajo de los técnicos de mezcla y del montador de sonido, es decir, añadida a los sonidos, a los diálogos y a los ruidos, componen la banda sonora de la película. Hemos hablado, si no me equivoco, de efectos especiales de sonido. Exacto. Los efectos especiales a menudo se imaginan solamente aplicados al vídeo, y ahora hablaremos de eso, pero también hay una parte de sonido muy importante, sobre todo para algunas películas. Imagínate películas como la de la saga de las Guerras de las Galaxias. Seguramente, como podrás imaginar recordándolas, hay muchos efectos de sonido, las armas utilizadas, las astronaves... Exacto, exacto. Este es un trabajo específico llevado a cabo por quien se ocupa de... Yo podría hacer eso. Sería un excelente paso hacia adelante, la claqueta y las espadas láser. Te veo muy bien, haciendo esto. Además de los efectos. ¿Ves? Es verdad, esto es verdad. Tengo mucho talento. Pero además de esto, los efectos especiales son conocidos como efectos especiales visuales. Los efectos especiales visuales se dividen en dos categorías: los efectos especiales visuales físicos y los digitales. Los físicos son los que suceden realmente en el plató. Por ejemplo, recrear una explosión falsa en el plató, efectos especiales con el maquillaje, como ya dijimos, o todos esos muñecos animados, esos robots que se llaman animatronic, que caracterizaban las películas de ciencia ficción. Bueno, normalmente hasta los años 80, antes de que llegara la tecnología digital. Ahora los efectos digitales se utilizan mucho, sirven para hacer pequeños retoques, correcciones en las luces que quizá no salieron como se querían, para hacer desaparecer un cable de sostén de un actor, o para crear verdaderos monstruos o personajes completamente digitales que interactúan en realidad con los actores de carne y hueso. Piensa cuánto ha mejorado la posibilidad de hacer un rodaje, de realizar una película con una calidad mucho mayor en pocos años, la verdad. Bueno, como siempre, lo has explicado todo perfecto. Muy bien. Shh. ¿Oyes? No. Nos están disparando. Anda. No lo están haciendo, es un efecto especial. No es eso. Sí, mira, te lo aseguro. Bueno, después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿podemos hablar un momento de cómo rodar una escena? Claro, hay una serie de ajustes que se pueden hacer al rodaje de una escena. Ante todo, tenemos aquí una creatividad mayor respecto al documental, como hemos dicho anteriormente, sobre todo en lo que respecta al movimiento de los actores. Por lo tanto, puedes montar, no digo una coreografía de verdad, pero puedes decidir por dónde entra un actor, por dónde sale, puedes estudiar los movimientos para los cuales el plató fue construido por el escenógrafo, ya sea un exterior o un plató preparado especialmente, y puedes decidir cómo moverlos, siendo ya esta una gran libertad. Además, cuando se hace el rodaje, como ya dijimos, no se rueda todo en secuencia, una escena tras otra como se verá al final en la película, sino que se trata de hacerlo, como dije, según los lugares. Cuando se filma en un lugar se procura rodar todas las escenas, pero no en orden cronológico. También, dentro de la misma escena conviene, por ejemplo, realizar todos los primeros planos de un actor y después hacer todos los contracampos, para no tener que cambiar continuamente las luces y la posición de las cámaras. Al mismo tiempo se hace quizá un rodaje del total de las acciones y luego se escogen ángulos particulares o movimientos particulares de la cámara. De todos modos, después viene reconstruido en la fase de montaje. Me estoy imaginando esta gran confusión en todas las escenas que se filman, tener el
el registro de todo, ordenar... Es muy importante empezar primero con una sucesión de las escenas muy clara. A menudo se realiza también, sobre todo en el ámbito profesional, pero generalmente se hace un storyboard o guión gráfico que permite tener la secuencia exacta de las escenas. Es más, se pueden ya dibujar los encuadres que se quieren obtener para tener un esquema claro de lo que se está haciendo. Es muy importante que al filmar se intente tener una idea de cómo será montada la película. Obviamente todo esto se podrá cambiar después en la postproducción, pero es muy importante tratar de tener, por ejemplo, varios ángulos de una misma escena. Si, por ejemplo, hay un personaje que está bebiendo una cerveza, además de encuadrarlo a él, será útil filmar algunos detalles, por ejemplo, la mano que toma el vaso, grabar mientras está bebiendo o cualquier otro particular que pueda ser utilizado en fase de montaje. Tratar de imaginar que nos podrá servir y filmarlo. Sí, necesitamos pensar en la continuidad, como dijiste antes. En la cerveza, sí, cuántas se bebió, entendiste también al cabello... Todos los detalles de la escena deben ser referidos de manera correcta. Por ejemplo, la escena donde un actor bebe un vaso de cerveza, pon que se tenga que volver a filmar por algún motivo, quizá después de días o semanas. Es muy importante saber si está bebiendo un vaso de cerveza, cuánta cerveza hay dentro del vaso. Para esto podría ser muy incómodo ir a revisar toda la filmación. Lo ideal sería tomar fotografías de la escena para poder consultarlas de manera oportuna y eficaz cuando se necesite reconstruir una escena ya hecha. Tomando estas fotografías, cuidando cada cambio y cada encuadre, se puede evitar volverse locos, porque es realmente muy complicado. Estoy pensando otra cosa, con respecto al alcohol en general. No se pone cerveza, ¿verdad? Se pone otra cosa, otro líquido que se le parece. Seguramente el whisky, por ejemplo, puede ser sustituido por té frío, la cerveza con la cerveza sin alcohol, pero efectivamente utilizar la cerveza no tiene nada de malo. Depende siempre del actor, porque si debe filmar la escena 7 u 8 veces, claro, es mejor no usar cerveza, pero seguramente se utiliza cerveza sin alcohol. Otra pregunta. Respecto al encuadre de la escena, ¿se deben seguir algunas reglas particulares? Bueno, sí, de hecho, como sabes, habíamos hablado de eso en el documental. Hay algunas reglas que se deben respetar. Por ejemplo, el salto de eje o regla de los 180 grados. De la que ya hablamos. Exacto, ya hemos hablado de ello. Se trata de reglas que, por supuesto, necesitamos aprender y conocer, pero que quizá en un momento particular de la elaboración se pueden saltar a propósito, aunque en realidad no es muy fácil hacerlo, solo cuando alguien es realmente experto para que no se vea como un error, sino como algo que se quiere hacer. Y esto vale más o menos para todas las reglas. Otro pequeño detalle, digamos, si no queremos decirle regla, es el de cambiar los encuadres para poder permitir, en fase de montaje, que no se vea que un encuadre se realizó tomando varios momentos de filmación, sino poner la cámara en una posición muy diferente a la anterior y no similar, de manera que las pequeñas imperfecciones, como el movimiento de una mano o una mirada ligeramente diferente, no sean tan evidentes y al montador se le facilite el trabajo para obtener una secuencia fluida, que no tenga problemas de continuidad. Entonces dices que tengo que filmar la misma escena varias veces desde diferentes ángulos. Sí, seguramente esto te sería útil. Es más, te diré algo. Lo ideal sería poder rodarla con varias cámaras. Si tuvieras 2, obviamente se habla de la posibilidad técnica de tenerlas, o más de 2, y si la escena te lo permitiera, podrías utilizarlas para efectuar el mismo rodaje de una sola escena. Esto resulta particularmente idóneo para escenas de las cuales sería difícil obtener la exacta repetición. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, una escena muy violenta. La escena de un combate, una escena erótica, una escena de amor. Vamos, escenas que no tienen todos los movimientos definidos, sino que quizás se ruedan una sola vez desde diferentes ángulos, de manera que den al montador directamente, con una sola filmación hecha con varias cámaras, todo el material necesario para efectuar un montaje coherente de esa escena. Quiero darte otro consejo. Después del rodaje, ya que terminaste de rodar con cuidado todos los detalles relativos a una escena, se pueden apagar las cámaras y hacer una grabación del sonido completo de la escena, haciendo que los actores repitan exactamente todos los gestos y digan todos los diálogos interpretándolos, que están en el guión, para poder obtener una grabación del sonido completa. Esto es muy útil por varios motivos. Antes que nada, desde el punto de vista del sonido, se pueden hacer grabaciones sin preocuparnos de que el micrófono, habías hecho el ademán de la jirafa, entra en el encuadre, lo que lo arruinaría.
Además, se puede dar al montador una grabación de todo lo que se filmó para que pueda servir, entre comillas, como paracaídas si en determinadas escenas se oyeran ruidos del ambiente que no pertenecen a la escena. Por ejemplo, una carretilla que rechina durante un movimiento de cámara o los pasos de un camarógrafo de Steadicam, o sea, todas las imperfecciones que sería mejor no tener en la escena definitiva. O sea, volver a filmar la escena sin... Volver a filmar solo el sonido de la escena, con las cámaras apagadas. Bien. Ahora me doy cuenta mayormente de cuánto es importante la imaginación del director y cuánta responsabilidad tiene al tener que pensar en todos estos pequeños detalles que hacen de la película lo que es. Es un papel determinante, por eso si quieres aprender debes empezar a experimentar todo lo que puedas. Lo haré. Muy bien. Lo haré. Y luego vienen los actores. ¿Qué tengo que hacer? Primero es la selección, luego hay que trabajar con ellos en la escena. Sí, es un trabajo muy delicado, sobre todo porque al actor, en cierto modo, hay que mimarlo. Digamos, tratarlo bien para que dé lo mejor de sí. Pero dijiste bien, hay una parte preventiva, que es la del casting, la elección de los actores. Lo puede realizar el director directamente o no, aunque seguramente en la última parte el director sí que interviene. Sea como sea, se trata de escoger a un actor no solamente en base a cuánto es bueno, a la capacidad que tiene y que se puede ver en la prueba, sino también a si es adecuado físicamente al papel, que tenga lo que se llama physique du rôle, término francés que indica exactamente el hecho de tener el físico perfecto para interpretar un determinado personaje. Obviamente el director participará en las pruebas y cuando el reparto se elija definitivamente se pasará a trabajar con el guión de verdad. Lo ideal sería, compatiblemente con los tiempos de producción, dar a todos los actores el guión, discutir con cada uno de ellos los diálogos y el carácter del personaje. Es muy importante que el director tenga aquí mucha paciencia y gran habilidad para tratar de captar la maestría de los actores, porque obviamente, aunque el director tenga su idea de la película, podría llegar de la interpretación del papel hecha por un actor alguna sugerencia en la que él no había pensado, y debe ser muy bueno para aprovecharla. Esto hablando en general de la figura del director, que es el punto de referencia de todo el equipo, ya sea tanto por lo que se refiere a la parte técnica, digamos, a los colaboradores de los que hemos hablado, así como por lo que respecta a los actores. Por eso es muy importante que él sepa coger todas las energías, todas las ideas y todas las sugerencias que le llegan de sus colaboradores y de los actores. Una vez hecho este trabajo, se pasará a hacer pruebas de la escena. Si no se pueden efectuar en el plató donde se filmará, habrá que tratar de reconstruir un ambiente muy similar y, sobre todo, dar la oportunidad a los actores de conocerse, si deben actuar juntos y de familiarizarse también con el director. Todo esto es muy importante. O sea que el director trabaja también junto con los actores para, no sé, acentos especiales o particulares que deben tener, quizá imperfecciones de la lengua, del lenguaje, de la pronunciación, como la que tengo yo, ¿eh? Bueno, claro. Tú además, hablando en una lengua que no es la tuya, seguramente tienes tu acento de origen y esto vale para todos los actores. Seguramente el trabajo que el director debe hacer con el actor es sobre estos aspectos, pero es más complejo, es más completo. Se trata de crear y construir un personaje, o sea, trabajar sobre el físico y no solamente en la voz de un personaje. Sobre todo, trabajar en las intenciones. Porque lo que un actor necesita son motivaciones que le vayan bien al carácter de su personaje. O sea, decir a un actor que haga una cosa determinada a menudo no es suficiente. Para que lo interprete perfectamente se necesita trabajar con él sobre por qué su personaje hace esa determinada cosa. Una vez que el actor comprende la naturaleza de su personaje, su carácter, sus intenciones, seguramente hará una interpretación coherente sin que el director le diga qué tono utilizar. Lo importante es saber que no hay un modo exacto de decir un diálogo, sino un modo auténtico, creíble y verosímil por parte de los actores. También necesitamos considerar la experiencia de los actores que trabajan con un director. Si trabajamos con actores profesionales, seguramente conocen el ambiente. No se necesita tranquilizarlos mucho, al contrario, necesitan indicaciones, estímulos y quizás hasta puedan discutir con el director. Esto sucede tranquilamente. Al contrario, si tenemos actores poco expertos o no profesionales, ser demasiado críticos con un actor así que quizás no hace absolutamente nada de lo que el director quiere puede ser contraproducente, puede bloquear la situación. Esto es algo que un director capaz debe siempre tratar de evitar. Hay que tener siempre una gran paciencia. El papel de director desgraciadamente lo prevé. ¿Es verdad que el director también explica cosas sobre el personaje que no están escritas en el guión? Absolutamente. Para hacer entender aún mejor al actor
qué tipo de persona debe interpretar, ¿verdad? Exactamente, a menudo este trabajo se hace en colaboración con el guionista, que ha diseñado ese determinado personaje. Aunque estas figuras no están tan definidas, quizá un director pueda ser también el guionista de la película. Sobre todo en las pequeñas producciones, la misma persona puede cubrir varios papeles, especialmente de estos dos. Por eso le resulta muy claro de qué se trata y seguramente debe dar muchos estímulos a los actores en este sentido. Es un trabajo muy delicado y un equilibrio que no es fácil mantener. A propósito de trabajar como actor, tengo que decirte algo. Sí. Has dicho que has conocido a Al Pacino, De Niro, en el plató de la película. Fuimos a tomar un café. Y yo fui al plató porque me habías dicho... ¿Ah, sí? ¿Y luego? Sí. Bueno, me habías dicho que buscaban un actor y me puse a charlar. ¿Fuiste? Sí, fui justo ayer. Dije que te conocía. Bueno, me hicieron una prueba. ¿Pero se acordaron de mí? Se acordaron de ti, dijeron, el de la chaqueta, lo recordamos, etcétera. Y bueno, me han contratado, me han hecho una prueba y me han contratado. ¿De verdad? En serio, te diré algo más. ¡Qué bien! Sí, estoy en la película. Y no solo eso, para que yo entrara han despedido al Pacino. De verdad, ¿y sabes qué le han puesto a hacer? No. Ahora es el de la claqueta, o sea que tú estás despedido. ¿No estás contento? Finalmente estás libre, puedes experimentar tus cortometrajes, tus largometrajes, puedes hacer lo que quieras.